y es muy pronunciada la grieta. En cambio, en el caso por flexión, aunque hay un agrietamiento considerable, vean que hay una zona que se ve que trabajó y falló en compresión, esta zona, vean, que se parece mucho al modo de falla que se estudia para las secciones subreforzadas, ¿verdad? Donde hay una parte que el concreto está a su máxima capacidad en compresión y todas las grietas que están aquí pues son producto de la tensión. Pues vean cómo el modo de falla pues es distinto. Bueno, ahorita no vamos a ver modos de falla, lo que quiero es que vean pues lo que causa, ¿no? La cuestión de la ductilidad. Aquí tenemos una estructura metálica, a la izquierda es una viga que está conectada a una columna y lo que mostramos es que, por lo que el objetivo de esa foto, la de la izquierda, es que ustedes visualicen el por qué los elementos metálicos debe cuidarse muy bien la parte de las relaciones de, de las relaciones ancho-grueso, ¿no? O los efectos de esbeltez. Si ya llevaron la materia de acero, seguramente recordarán ahorita que hay distintos tipos de secciones, ¿verdad? Las secciones compactas, las no compactas y las secciones compactas y no compactas. Bueno, dentro de las compactas, este problema del pandeo local está como más limitado, pero cuando esto no está limitado, pues se va a presentar un modo de falla como el que vemos, donde la resistencia del elemento estructural no se va a alcanzar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tuvo una falla local y entonces falla antes. La falla es antes a una carga, a un esfuerzo menor que el que en teoría se iba a presentar. Entonces ese tipo de cuestiones hay que cuidarlas. Y la foto de la derecha, ven cómo hay un pandeo lateral, hay una diagonal, un arrastramiento en una estructura metálica, ¿no? Aquí se ve la diagonal, y vean cómo se ha flexionado, ¿verdad? Se ha pandeado. Bueno, es una flexión, pero dado que los elementos diagonales que se llaman arriostramientos en cualquier estructura se colocan eh, para rigidizar a la estructura, su principal comportamiento o aportación en la respuesta estructural es en términos de fuerzas axiales, ¿sí? Entonces, no se puede llamar a esto flexión, ¿verdad? O sea, no es flexión. ¿Por qué? Porque aquí lo que está ocurriendo es que hay una componente de compresión aquí y aquí hay una componente de compresión, ¿verdad? Entonces, estas dos compresiones lo que le generaron al elemento es un pandeo lateral, ¿verdad? Entonces, eso ocurre cuando los elementos son muy esbeltos y vean lo que está fallando acá, es esta zona, y hasta se ve despintado. Bueno, eso hay que cuidarlo precisamente por haber colocado una sección muy esbelta que está en carga axial de compresión. Sí, bueno. Esto es lo que les digo, esto lo van a ver ahorita asociado precisamente a las estructuras con diferente ductilidad, concreto, acero, mampostería. A ver, vamos a ver. Aquí sí, ¿no? Ahí hay otro elemento estructural, un marco y una construcción distinta. Entonces ahí pueden ver, ¿no? La columna cómo falló. Vean aquí, ahí está señalado incluso con unas flechitas. Profe, Dígame. lo que vimos bueno, en la imagen anterior es como una especie de arrestamiento, ¿no? Para un edificio. Sí, lo anterior es un arrastramiento, así Ajá. es. Bueno, es que yo también había escuchado que, bueno, no sé qué también que era recomendable como que esas terminaciones del arrestamiento fueran en los nodos. Y bueno, yo veo ahí que está como en medio de la como digamos, trave, no sé cómo decirlo. Ajá. ¿Y eso sería correcto también? Bueno, sí es correcto, por supuesto. O sea, hay distintos tipos de arrastramiento. Algunos tienen, digamos, como que ciertas restricciones adicionales para su comportamiento, para su respuesta estructural más que nada. Tiene razón, o sea, deben llegar al nudo. En efecto, es lo recomendable. O sea, el arrastramiento más clásico y más sencillo es el que atraviesa así, ¿no? De extremo a extremo, de nudo a nudo. Pero invariablemente, fíjense ustedes, aquí, ¿verdad? Aquí en esta zona, habría que conectar tanto
a los dos elementos que producen arrastramiento. O sea, podríamos colocar una diagonal y otra diagonal, o una sola diagonal, depende cómo vaya el diseño. Aquí, por lo que se observa, en esta imagen, viene una diagonal aquí. Acá viene otro elemento de acero, fíjense que está como adosado, no se ve bien en la fotografía, al existente, al que hace el marco. Ven, aquí se ve uno que hace marco, acá. Y este elemento aquí como en cajón, que está adosado. Entonces, aquí la idea que es que seguramente seguramente viene el marco. A ver, mejor borro. Seguramente viene aquí una columna, aquí viene la otra columna, aquí estaba la trave existente, la viga de acero, y luego se colocó un arrastramiento así por la imagen, que les digo, la imagen no está tan clara. Se coloca aquí un elemento que rigidiza a la viga existente, y luego a partir de él, de este, se coloca el arrastramiento. ¿Sí? Así. Así como está a este arrastramiento, se le llama, tiene arrastramiento en K, si no me equivoco, o arrastramiento, hay dos nombres por allí como usuales. Y en particular el que dije, el K, o en forma de K, tiene bastante restricción, bastantes recomendaciones hay al respecto en cuanto a su uso, por lo siguiente, porque esta longitud, ¿verdad?, que aquí vemos, ¿sí?, debe proporcionar la suficiente rigidez, digámoslo así, para que en estas zonas, ¿verdad?, aquí, no se genere un cortante muy grande, ¿sí?, que el elemento estructural no lo soporte, o sea, el elemento existente no lo vaya a soportar, o sea, vaya a fallar acá. Esa es una restricción. La otra restricción es que el cortante, ay, se me olvida la otra. Bueno, creo que es esa nada más, la del cortante. Pero como verán ustedes aquí, lo que falló fue el arrastramiento, o sea, la diagonal. O sea, no se indujeron fuerzas adicionales al elemento estructural existente, ¿sí? Sino que... Ah, no, en H, es en H y en K, pero no me acuerdo, creo que este es en H, en K me parece que va al nudo, es en H y en K, ahorita lo busco. Ahí, era nada más borrarlo. Entonces, el punto, ahorita para quien preguntaba, es que este elemento, en efecto, hay distintas maneras de proporcionar arrastramiento a una estructura. El más clásico, ¿no?, es la diagonal completa, así, y ya tenemos un arrastramiento que va de nudo a nudo, como decían. Pero no es el único, o sea, no es el único, como les digo, cada arrastramiento tiene sus ventajas, sus desventajas. Este que ven ahorita, que es el que seguro está aquí colocado en este edificio, tiene un refuerzo adicional en el elemento transversal, en el elemento, la viga existente. ¿Para qué? Pues para que soporte las fuerzas adicionales que le va a demandar el hecho de agregar unos arrastramientos. Porque, o sea, sí, también el hecho de agregar arrastramientos significa que los nudos van a estar sometidos a unas fuerzas axiales mayores. Eso se debe cuidar, ¿sí? Entonces, descuide, o sea, no hay al respecto, hay limitaciones, hay restricciones para el uso de distintos tipos de arrastramiento, mas no es una condicionante que no los haga, o sea, que no los coloque, ¿sí? O sea, hay diversos factores a tener en cuenta. ¿Me explico? Incluso, influye si los arrastramientos son en sección así, como secciones OR, ¿ya?, o sea, que son secciones compactas. Este sería lo conveniente, o secciones circulares, ¿verdad?, OCs, huecas también, ¿no? Sería la cuestión, podría ser así. A que lo pongan como una sección I, ¿verdad? Esas todavía están más restringidas, o sea, incluso si usted colocara la diagonal de nudo a nudo y pone una viga I, una sección I, perdón, pues también la cuestión ahí es que debe cuidar muy bien los factores de esbeltez para que no se vean afectados los elementos. De hecho, ahí, parte del problema en esa foto es que tiene usted una sección IR o una I en general, que sabemos que respecto, o sea, donde están
donde están los patines, pues sí, es muy rígida, pero en la otra dirección, donde no hay patines, ya no es tan rígida. Y entonces, si ustedes observan, este pandeo lateral parece como si tuviera dos componentes, ¿no? O sea, viene así, pero se está pandeando hacia afuera de su plano, ¿vean? ¿Y por qué digo que se pandea hacia afuera de su plano? Porque esta zona trabajó en compresión, que es donde están despintada la sección, ¿sí? Y la otra pues se fue en tensión. Entonces vean cómo está, ahora sí que chueca hacia afuera de su plano, ¿no? O sea, no es un pandeo siquiera en su plano propio. Entonces, les digo, hay diversos requisitos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, entonces sería como más recomendable poner una sección HS que una IR. Ándele, en caso de arrastramientos, pues siempre va a ser favorable los ORs, los HSS, los PTRs, o sea, en general, secciones que sean cajón, ¿no? ¿Por qué? Porque le van a reducir el problema de la torsión y como tienen la misma rigidez, la misma inercia, la misma rigidez en las dos direcciones, va a evitar este problema del pandeo, ¿no? O sea, se va a reducir. El pandeo va a estar presente siempre, pero me refiero a que tienen mejor manera de enfrentarlo una sección cerrada, una sección en cajón, como se diría, a una sección I o a una sección CE o en general cualquier canal, cualquier IR va a presentar mayor susceptibilidad al pandeo. Eso es verdad. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, hay diversos, les digo, es que hay diversas alternativas para el arrastramiento, ¿no? Precisamente como este problema que les digo que es pandeo lateral fuera de su plano, por ejemplo, bueno, hay unas maneras en donde se ahoga en concreto, o sea, viene la sección, así, la sección de acero, haga de cuenta que es esta la sección de acero, y se encamisa en un tramo, ¿verdad? Se encamisa en concreto, ¿verdad? ¿Qué es lo que trata de hacerse? De que quede rígida para evitar este pandeo, ¿sí? Bueno, eso dice la teoría, ¿no? Entonces, el caso es, les digo, en general los arrastramientos rigidizan a las estructuras y si en sus manos está decidir qué sección, pues opten por las secciones, como les digo, cerradas, que sean en cajón, ¿no? ORs, HSS, PTRs, que todas se denominan ORs desde el punto de vista del IMCA, pero ya comercialmente, pues algunas les dicen HSS, otras les dicen ORs, si los conocen así como viene el INCA, o PTRs, pero las que sean de esas son favorables. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? No, profe. Inge, yo tengo una duda. Dígame, Es más que nada un proceso constructivo. ¿qué pasó, Betty? Es que nunca he visto proceso de una estructura de acero. Pero la otra vez estaba viendo a lo lejos un edificio y estaba viendo que en las columnas le estaban rodeando con concreto. ¿De por sí se hace eso o a veces? Bueno, ese tipo de sección de construcción se llama construcción compuesta y es donde usted, bueno, el objetivo, hay un edificio, no sé si a lo mejor pienso que es el edificio hay un edificio que están construyendo en Angelópolis, o lo están, No, es que es aquí en Acapulco. ok, Sí. bueno, pero les digo, aquí en Puebla hay un edificio que tiene esta construcción compuesta. Entonces hagan de cuenta que lo que se hace es que tiene una sección, esto es, por lo regular es sección I, sección IR. Pongo una sección IR, ups, bueno, no me salió tan derecha como yo esperaba. Ahí. Ahí está, una sección I. Y entonces, luego esta sección I, hagan de cuenta que va a trabajar como si fuera también el refuerzo de una sección de concreto, ya sea con sección circular o sección rectangular. Y entonces aquí viene la sección de concreto. Entonces, la viga I, la sección I queda embebida dentro del concreto. Para que trabajen en conjunto, viene aquí pues lo que también resulta interesante, además de lo que digo,
que aquí se le deben colocar unos pernos en el alma, unos pernos Nelson, o en general pernos. O sea, pernos Nelson es la marca. Como los de los aceros, si es que alguien ha visto, o póngale ahí unos conectores de cortante acá. Entonces, ahora sí ya la sección de acero trabaja en conjunto con la de concreto. A veces también llevan aquí en el alma, ¿sí? A veces también aquí llevan en el alma. O sea, llevan ahí unos trocitos de metal. Es un anclaje, son elementos que lo que hacen es que el concreto y el elemento de acero trabajen en conjunto, además del acero de refuerzo que la sección debe llevar, ¿no? O sea, si no se nos va a tronar, entonces aquí lleva su acero, aquí lleva su acero de refuerzo, sus varillas, sus estribos, todo, ¿no? O sea, todo lo que necesita. Se llama construcción compuesta, y tanto el acero como el concreto trabajan en conjunto, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Pues que el elemento, bueno, parte de lo que se consigue es que el elemento ya no va a sufrir, el elemento de acero ya no va a sufrir de pandeo nunca, porque queda embebido en el concreto, ¿verdad? O sea, queda rigidizado por el concreto. Entonces, este problema que ustedes ven aquí en la foto de la derecha no se va a presentar nunca. ¿Por qué? Porque está debidamente confinado por el concreto, ¿vale? Concreto reforzado. ¿Sí me explico? Sí, Va. Ok, va. Bueno, ¿avanzamos? ¿O alguna otra duda? Avanzamos. Va. Entonces veíamos esta imagen, les decía yo que son las fallas. Vean cómo ese tipo de fallas pues son, aunque no se colapsan las construcciones completamente, pues vean que prácticamente quedan inservibles, ¿no? Ya no van a funcionar como estaban antes. Y fallan de manera local, fíjense, una falla muy local, o sea, local significa que muy precisa en el nudo, pues puede generar cierta inestabilidad en la construcción, ¿no? Y más hablando de las columnas. De ahí que los elementos, las columnas en concreto, en acero, pues son de suma importancia cuidar todos estos aspectos, ¿verdad? De su refuerzo, su diseño en la zona de los nudos. La de la derecha, bueno, vean ahí como igual, ¿no? Lo que falló fue el nudo y hace que se colapse la estructura. Esto, bueno, esto es cuando cambiamos la rigidez de manera abrupta. Ven que hablamos cuando calculamos el centro de masas y el centro de rigidez, pues decíamos que lo conveniente siempre es mantener una hegemonía en la estructura, o sea, como con otra palabra, o sea, mantener que la estructura se mantenga en todos los niveles en la misma proporción, con las mismas secciones geométricas, con la misma distribución. Ocurre que en ocasiones como este edificio, ahí lo pueden observar, pues la planta baja tiene columnas, unas columnas anchas, ¿verdad? Y las plantas superiores, pues es un muro, se ve como un muro, no sé si de concreto, no sé si de mampostería, pero observen que después de que se presentó un evento sísmico, pues se colapsa la construcción y vean que los elementos, los muros, todos esos están prácticamente, bueno, están tumbados, ¿no? Se cayeron, pero mantienen su forma, no fallaron, o sea, esos elementos no fallaron. ¿Cuáles son los que fallaron? Las columnas de la planta baja. Por ejemplo, ese tipo de estructuración se llama con planta baja flexible o planta baja débil, ¿sí? Ahora le dice, bueno, también flexible sería el término adecuado, pues para que no suene débil, ¿no? Hasta un buen tiempo, por ejemplo, las normas de la Ciudad de México restringieron ese tipo de construcción. Dijeron, no, no se puede hacer. A partir de las 2017, y pues viendo que la Ciudad de México es una de las ciudades más pobladas, ¿no? Y con necesidades muy interesantes pues de vivienda y o sea, uso habitacional o comercial, pero sobre todo también de estacionamiento. Entonces las normas de la Ciudad de México tienen un capítulo dedicado exclusivamente a este tipo de construcciones. O sea, más allá de decir no lo hagan o no se pueden hacer porque son muy peligrosas, pues más bien hay que ponerse a estudiar si es que en un momento dado se les presenta un proyecto de este tipo, pues sepan que hay
un arsenal normativo que deben cumplir para que se eviten el tipo de fallas de la derecha, ¿no? O sea, porque estas construcciones son muy, muy susceptibles de fallar, ¿verdad? Entonces, hay que, si en sus manos está decidir, pues sí, no lo hagan, ¿no? O sea, prefieran tener una estructuración que distribuya todos los elementos de manera uniforme, las rigideces, los materiales, todo, a tener este cambio tan abrupto en la rigidez. Vean, este es otro caso. Este edificio, vean cómo toda la planta baja, pues es de marcos de concreto, columnas, ¿verdad? Y los dos pisos superiores, pues son de mampostería, cambia la estructuración, ¿verdad? Y no tuvieron cuidado de, pues, revisar precisamente cómo se iba a comportar este tipo de edificación con ese cambio de rigidez. Los muros de mampostería son elementos muy, muy, muy rígidos, jóvenes, muy rígidos. Ya sabemos que entre más rígidos sean los materiales, los elementos estructurales, van a fallar de manera frágil, ¿no? Pero vean que fue tan rígida la construcción del segundo y tercer nivel que lo que falló fue la planta baja. ¿Por qué? Porque la planta baja no mantiene la misma estructura. Vean cómo las columnas se desfasaron un poquito, se inclinaron, ¿no? Pues eso ya implica pues, la falla, la rotación del nudo. Vean cómo están las columnas. Ligeramente hacia la izquierda. Bueno, ni tan ligero, vean que sí es como, ya con la línea azul, se puede visualizar el problema con mayor detalle, ¿sí? Entonces, eso es a lo que me refería. O sea, si ustedes en un momento pretenden diseñar un edificio de este tipo, con una planta baja flexible, bueno, pues si lo van a hacer, aténganse a todas las condiciones normativas para evitar una posible falla como esta que vemos, ¿no? Y si está en sus manos decidirlo, pues continúen la estructura. Lo que me preguntaban, creo que ustedes la clase anterior, no sé si fue ustedes, que decíamos, bueno, aquí convenía haber prolongado todas las columnas y que estos muros fuesen divisorios, ¿verdad? O sea, que no estuvieran ligados a las columnas para que, al ser divisorios, no aportan rigidez y seguramente este edificio le hubiera ido mejor. ¿Me explico? Entonces, pues, eviten este tipo de soluciones. Bueno, este otro, miren, ¿no? Aquí fíjense que cuando yo vi esta foto la primera vez, cuando decía que era un problema de discontinuidad de los elementos estructurales, yo pensaba que eran los muros, ¿verdad? Yo lo imaginé la primera vez que miré la foto. Dije, caray, dije, pues se refiere a este muro aquí, ¿verdad? Que pues miren, sí, efectivamente no tiene continuidad porque se ven nada más sobrepuestas las piezas, ¿verdad? Al marco de concreto. ¿Vean ahí? ¿No? Seguramente tiene castillos interiores, pero refuerzo interior, y por eso no lo vemos, pero dije, pues ha de ser eso, y que aquí ya pierde continuidad, ¿verdad? Aquí pierde continuidad, y luego el edificio, el costado derecho que vemos de este edificio, también aquí, miren, no hay continuidad en el muro, ¿verdad? Entonces yo pensaba que se refería a esto, ¿verdad? Y luego estos boquetes que aquí como que taparon, ven que aquí le habían puesto como ventanas y luego lo taparon, aquí les falta taparlo, ¿no? Pensaba que se refería a eso. No, la discontinuidad se refiere a que aquí traemos un elemento de concreto reforzado, que es como una columna. Es como una columna, mejor lo pinto con línea. Es una columna aquí, un muro de concreto. Y luego a este se conectan, se unen unas traves. Esta trave, esta trave, esta trave, esta trave y esta trave. Pero resulta que las siguientes traves ya no coinciden con esas. Ahí lo pueden ver. Esta trave de la izquierda ya no tiene continuidad con esta trave. Esta trave de la izquierda ya no tiene continuidad con la trave de arriba. Y esta trave ya perdió continuidad con esta. Ahora, no significa que no se pueda hacer. El problema es que este muro, o esta columna de concreto, en su diseño, ¿verdad?, consideró que los niveles, o sea, cada nivel, o sea, la altura de la columna, la altura libre,
era esta altura, la que estoy pintando ahorita, o esta altura, eso fue lo que considero. Y ahora resulta que no, ¿verdad? La altura libre de estas columnas, de esta columna, ya no es esa, ahora es este pedacito, ¿no? Y este pedacito. O sea, lo que ocurre es que la columna se hizo más rígida y eso genera un problema estructural, ¿no? Bueno, pues eso hay que cuidarlo. Y luego, lo último, esta creo que es la última, ¿no? Efecto zona de guerra, yo le llamo así. O sea, ven, la estructura está prácticamente intacta, ahí se ven las traves y se ven las columnas, un poco, pues ahí como sí dañaditas, ¿no? Las columnas, pero ahí se ve la estructura. O sea, la estructura no falló. ¿Qué fue lo que falló? Pues todos los elementos divisorios, vean cómo se cayeron los muros divisorios. Miren, vean los muros, o sea, todos los acabados de muros se cayeron. ¿Por qué razón? Pues porque no se les dio la holgura necesaria ni la sustentación requerida como para que no interactuaran con la estructura. O sea, si ustedes ven esta foto, bueno, vean la foto, la están mirando, pero si ustedes estuvieran en ese lugar, les digo, ya no les darían ganas de entrar al edificio nunca más, pues porque piensan que se va a caer. Sin embargo, lo que se cayó fueron los elementos no estructurales. Y como no se generó la suficiente holgura, como ya lo dije, pues el problema es este, ¿no? Ahí lo podemos observar, ¿sí? Aparentemente la estructura está dañada. No, la estructura está bien o relativamente bien para el tipo de construcción que es. El problema fueron los elementos divisorios, ¿sí? No se aislaron y tampoco se conectaron de tal manera que no se cayeran, ¿sí? Entonces, bueno, pues ese es otro problema, ¿no? Que interactúan los elementos, los no estructurales con los estructurales. Este efecto es clásico, es el efecto de columna corta, siempre lo pongo, y es como el caso anterior, ¿sí? Nada más aquí no hubo columna corta, fue lo bueno. Pero ven aquí, este es clásico de las escuelas, de edificios escolares, donde se construyen marcos de concreto reforzado, pero los muros deben estar desligados. Si ustedes observan y recuerdan el edificio 4 de ingeniería, y si recuerdan el edificio ahí donde es creo que es el 5, creo que es el 6, el edificio 6, que tiene las escaleras más o menos en medio, y da al estacionamiento, pero más o menos en medio tiene las escaleras. Ese edificio, si ustedes ahorita lo tienen en mente, presenta presenta eh, los muros divisores, los muros que tienen los ventanales, tienen un marquito de aluminio, acá en esta zona, miren, acá, tienen como una lámina, acá, un marquito de aluminio acá. Pues esa lámina lo que cubre es el espacio, o sea, la separación que existe entre esta mampostería y la columna. ¿Para qué? Pues para que no nos dé miedito de que como no se unen, pues se vaya a caer el muro. No, eso tiene el objetivo de que se aísle el elemento no estructural que es el muro con el elemento estructural que es la columna. ¿Por qué razón? Pues aquí se ve el efecto de columna corta, ahorita lo vamos a ver acá. Ah, no, no se ve, pero bueno. Otra cuestión es cuidar las alturas de los edificios, ¿no? ¿Por qué? Por los periodos, ¿verdad? Cuando no se da la separación necesaria a dos construcciones, una muy alta y una muy baja, pues puede ser el problema, vean. La estructura del lado derecho no debió fallar. ¿Dónde falló? Pues en la zona donde interactuaron, donde golpetearon los dos edificios, ¿verdad? Ahí se ve. ¿Sí? Entonces, este edificio se quiso meter en el de acá, o se recargó en el de aquí, y pues ahí generó un problema estructural que pudo no haber ocurrido. Eso también es cierto, pudo no haber ocurrido. Bueno, más casos, ¿no? Bueno, aquí son casos de cuando los elementos estructurales pues no tienen, no cumplen con los aspectos normativos, ¿sí? Este es un caso de una estructura de mampostería que pues su mampostería no está confinada, ¿verdad? No cumple con del reglamento, no está ni confinada ni reforzada, y pues entonces lo que ocurre es que vean alrededor de las puertas, de las ventanas, pues no hay confinamiento, y pues claro que falla el muro, ¿no? Y falla de manera frágil, ahí lo pueden ver. Otro ejemplo, ¿no? Donde vean los muros, a pesar de que vean, están muy gruesos, vean cómo está ocupada la mampostería, de ser como un muro de 30 de ancho, pero pues falló. ¿Por qué? Porque no tiene refuerzo, no hay elementos que los confinen.
¿verdad? Y pues ven aquí cómo se colapsa la mampostería, ¿no? A pesar de que es un muro ancho. Más casos, miren, ¿no? Aquí, cuando no hay un refuerzo, aquí es un elemento de este tipo de mampostería que debe reforzarse al interior, pues aquí seguramente lo colocaron mal el refuerzo o no lo colocaron, ¿sí? Y vean, pues el caso es que falla, ¿no? Falla el elemento, falla la mampostería. Entonces vean, tanto esta mampostería, la que se refuerza interiormente, como la clásica mampostería común, que es con castillos y cadenas, o sea, cualquiera de las dos, vean que si no se presenta el refuerzo necesario de confinamiento, castillos, cadenas, pues va a fallar, ¿no? Bueno, ese tipo de fallas también en puentes. Pero aquí, más bien es que se desplazaron los apoyos, vean, aquí se ve una zona del terreno, a un nivel, aquí, y luego aquí otra zona a otro nivel, ¿sí? Entonces, como que esta emergió o como que lo demás, se sumió, y bueno, pues eso hizo que ese movimiento generara el desprendimiento, bueno, que se cayera del apoyo estas traves, ¿no? Bueno, ahí están unas imágenes de esto. Bueno, esta la dejamos, estos son elementos no estructurales. Vean aquí, ¿no? Elementos de fachada también se pueden dañar. Aquí ven, la estructura está por detrás, y la estructura se ve intacta, pero el elemento de fachada, pues ese es el que falló, ¿no? Bueno, qué padre. Luego, elementos también como dice, de fachada, las cornisas en construcciones coloniales, sobre todo, o también en construcciones actuales, ¿no? Que luego gustan colocar ahí como una gárgola, ¿no? En las azoteas, en las cornisas, y pues también pueden caer. Elementos no estructurales también, como los plafones, miren, se caen, pero pues digo, si esto se cae, hasta cierto punto no hay tanto problema, porque son elementos no estructurales. Y en ocasiones, cuando hay un deterioro de la estructura, pero que ha sido a lo largo del tiempo de su vida útil o constructiva, se presentan estos daños, aquí los pueden ver, pero no son estructurales causados por un sismo, sino que ya estaban, ¿verdad? Ya estaban ahí esos daños. Pero cuando tiembla, ¿no? Pues todo el mundo piensa que el temblor tiene la culpa del daño que sufre una estructura, pero no, pues aquí se evidente, miren, el refuerzo de estas cadenas, pues ya está completamente expuesto, oxidado, hasta con indicios de corrosión, igual el marco que se ve aquí a la derecha. Entonces eso no puede haber sido causado por el sismo, ¿sí? Sino que ya era un problema que tenía la estructura de antes, y no es causado por el sismo, yo dije, sino otro tipo, oxidación, corrosión. Mira, otro ejemplo, ¿no? O sea, aquí van como la falta de recubrimiento del acero, pues expone al acero, la falta de recubrimiento expone al acero, ocasiona oxidación, corrosión. Pero entonces dicen, es que tembló y se cayó el recubrimiento. No, ya estaba así, o sea, ya estaba y ya tenía ese problema de tiempo. Ahí se puede ver cómo la oxidación y la corrosión comienzan a hacer estragos en la estructura. Lo mismo, falta de mantenimiento en las estructuras o en las construcciones. Vean ahí, por ejemplo, este muro, pues ya al estar a la intemperie, pues ya la mampostería se deteriora, ¿no? Y esto tiene que ver con la ejecución deficiente. No me va a dar tiempo a ver lo que era, bueno, esto lo dejamos. Estos son los reglamentos que existen en nuestro país, los lugares que hay con reglamentación. Miren, los municipios, estados. Iván Puebla, pues ahí aparece todo el estado, tiene un reglamento estatal, y el municipio Puebla tiene su propio reglamento de construcción. Y ven, todos los amarillos son los lugares que en municipio cuentan con un reglamento. Esto no, esto no. Ok, ya es esto. A ver, híjole, un minuto. No, vamos a verlo mañana, jóvenes. Mañana terminamos. Esto es lo que quería ver con ustedes. Cómo son las consecuencias de la falla para que podamos llegar a establecer esto de la ductilidad. Nos vemos mañana, jóvenes. Que estén bien. Hasta mañana, profe, gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.